Cuando se tomó la determinación de cambiar la orientación del país, los ciudadanos cansados de Macri votaron una alianza, un conjunto de partidos, un frente electoral, con pensamientos, hasta diría yo, opuestos, pero que se juntaron para terminar con lo que existía. De la misma manera que, cansados del kirchnerismo, se habían juntado también diversas formas de pensar para voltear, electoralmente hablando, la propuesta de una perpetuidad de quienes venían gobernando 12 años. Es decir, cada vez que se cansan de algo, la sociedad, cuando llega el momento de elegir y de votar, pretende cambiar. Existe en la vida lo que se llama los imponderables, aquello que sale fuera de planificación. Ahora bien, si analizamos a los políticos de la Argentina, nos vamos a dar cuenta que los que planificaron fueron muy pocos y los que cumplieron uno solo. Cuando Perón programó y organizó el Consejo de Posguerra, después el primer plan quinquenal, después el segundo plan quinquenal y en el tercer mandato, después de los años 70, el plan trienal, no solamente lo proponía, lo pensaba, lo planificaba, sino que además lo ejecutaba. ¿Y qué es lo más importante de Perón? Que se detuvo a pensar. Los argentinos somos grandes improvisadores, vivimos permanentemente en la creatividad del momento, por eso tenemos talentosos jugadores de fútbol. Porque como el fútbol se juega engañando al contrario, haciendo una gambeta, yendo para un lado o para el otro, hemos tenido los mejores del mundo, porque para eso somos especiales. Ahora, cuando tenemos que jugar de conjunto, cuando tenemos que trabajar de equipo, apenas tenemos 2 títulos mundiales. Es decir, no sabemos funcionar en forma de equipo. Esta pandemia, sea por susto, sea por conveniencia política, por lo que fuere, hizo que todo el arco opositor que tiene capacidad de gobierno, es decir, aquellos que están gobernando, se encolumnaran detrás de la conducción del presidente de la República para ver cómo entre todos podían resolver el tema antes que sea tarde. Es decir, después de pero muchísimo tiempo, se pretende trabajar en equipo. ¿Y saben a dónde hay que remontarse para ver a los que están gobernando todos juntos detrás de un objetivo? Hay que remontarse a Nino, una confitería que ya no existe más, en la Avenida Libertador, donde cuando regresó Perón en 1972 convocó a todo el arco opositor y se construyó allí lo que podría llamarse la jefatura nacional. Es decir, Perón se había ido como expresidente y regresó como jefe del movimiento nacional. Él era la referencia para juntar a todos. Después, en la práctica, de a poco, y luego de su fallecimiento, eso se dispersó. A Fernández, esta cuota de poder y de beneplácito social que tiene con un 80% de gente que aplaude lo que hace, se le va a ir diluyendo este poder a medida que avance el tema de tener a la gente en cuarentena y se siga deprimiendo el hecho económico porque no se produce. Conocedor de este tema, están en el gobierno preocupados para saber de qué manera descomprimen. Pero aquí que nosotros que reaccionamos a tiempo, ahora tenemos que descomprimir en el momento más difícil, cuando entramos en el invierno, cuando ya empiezan las enfermedades bronquiales, las gripes, pero además de esto, cuando por más que liberemos sectores de la economía, tenemos que terminar de entender que no va a funcionar toda la economía. Por eso hay un rebote de cheques sin fondo en forma impresionante, porque se rompió la cadena de pagos, a pesar de lo cual algunos inescrupulosos quieren seguir cobrando lo mismo, otros que están en el comercio remarcan y cobran de más. Es decir, hay un sector minoritario de la Argentina miserable que no entienden lo que pasa, que están preocupadísimos por su cuestión personal, sin darse cuenta que en una sociedad donde no se realiza el conjunto, nadie va a poder resolver este tema. Y en un mundo donde no resuelva la pandemia, tampoco van a poder resolver en forma particular los países la crisis mundial.
Y entonces estamos en un momento bisagra. ¿Qué hacer? ¿Descomprimir o cerrar todavía más? Bueno, los infectólogos le dicen al presidente, hay que mantener la cuarentena rígida porque todavía no tuvimos el pico más alto. Los economistas le dicen, hay que aflojar porque necesitamos actividad económica. En el medio de esto, la improvisación. Nunca una planificación. Esto es una improvisación absoluta a diario a nivel nacional, pero también a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la ciencia no sabe todavía cómo resolver el problema. Y hasta que la ciencia encuentre la solución del problema, todos en el mundo vamos a tener que estar preguntándonos a cada momento qué cosas nuevas nos depara el destino. Es decir, que aunque se hubiese planificado algo, ese algo ya no existe más. El mundo cómodamente planificado por el capitalismo salvaje va a tener que cambiar, porque lo peor que le puede pasar a los capitalistas es que no haya consumidores. Cuando no hay poder de consumo, desaparece la posibilidad de enriquecimiento. En este tiempo, sigue siendo la primer potencia mundial militar Estados Unidos, pero ya no es más la principal potencia económica, ahora es China. China tiene 1.500 millones de habitantes que le han hecho creer que ellos están produciendo bajo un régimen comunista, y ahí hay 20 millones de millonarios, la vieja dirigencia del Partido Comunista, que manejan esos 1.500 millones de personas sin derechos sociales y trabajando las 24 horas si es necesario para producir. O sea, tienen para ellos una metodología de trabajo que no lo tiene Occidente. Pero además tienen un problema, no caben en su territorio. En la época de Mao no se podía tener más de un hijo. Con Xi Jinping se puede tener 2 hijos. Piensen ustedes, multiplicándose en 1.500 millones de personas, la proporción territorial que van a necesitar para un tiempo venidero. Entonces China sale ahora a conquistar a los países débiles, mandándole gran parte de la producción de las cosas que se precisan, incluyendo los propios Estados Unidos, donde le manda barbijos, respiradores, etcétera. Es decir, la primer potencia capitalista es China. La primer potencia militar es Estados Unidos. ¿Qué hizo Trump? Mandó a imprimir 3 trillones de dólares. Boris Johnson, la madre patria de los yanquis, ¿qué hizo? La mayor crisis en 300 años del Imperio Inglés, mandó a imprimir libras esterlinas. ¿Qué hizo Fernández? Mandó a imprimir pesos. Es decir, cada cual manda a imprimir la moneda que maneja. Pero ¿dónde está lo canallesco de la situación nacional? Que los administradores de la Argentina nos endeudaron en monedas que no fabricamos, como el dólar, o si ustedes quieren, hasta la canasta de monedas con los chinos, de la moneda china. Nosotros no las fabricamos, las hacen ellos. Por lo tanto, para poder conseguir esa moneda tenemos que fabricar la nuestra. Y para eso se necesita recaudar. ¿Cómo se recauda en un país? Con el cobro de impuestos y con las exportaciones. No se puede pensar en cobrar impuestos porque está rota la cadena de pagos y la economía está virtualmente quebrada. Y no se exporta en la proporción porque el mundo está cerrado. Es decir, Argentina, que no fabrica dólares, que no fabrica yuanes, no tiene la imprenta de los yuanes y de los dólares, tiene que conseguir esas monedas, y para conseguir esas monedas necesita fabricar pesos, pero necesita conseguir, a su vez, que le entren yuanes originales, si ustedes quieren, o dólares originales, porque el yuan ya está en la canasta de monedas del mundo. De manera que para poder hacer eso necesita exportar. Y para exportar necesita que funcionen los puertos, necesita que el resto del mundo abra sus puertos. Eso hoy no existe. Por otro lado, necesita recaudar con impuestos. Eso hoy tampoco existe. Porque están saturados de impuestos los que cumplen siempre y hay una tremenda cantidad de evasores. Dentro de los evasores hay una enorme cantidad de gente que tiene dinero en el exterior. Se calcula que la deuda externa argentina la tienen los argentinos en patrimonio en el exterior durante años de evasiones. Entonces, cuando este fin de semana publicamos en nuestro Facebook la lista de las personas
que se las conoce por su patrimonio, porque es el patrimonio declarado, empezaron a saltar, pero faltan los dirigentes sindicales, faltan los políticos corruptos, falta lo que se llevó el kirchnerismo. No, muchachos, esa es la lista de los empresarios de acuerdo a su declaración patrimonial. Es decir, son a los que se los puede grabar porque es la plata que ellos declararon tener. Todos los que escondieron estos mismos empresarios y todos aquellos que ustedes apuntan, este periodista, por más carácter de investigador que tengan, no los puede encontrar. Si ustedes lo tienen, me los hacen llegar y yo con gusto los publico. Me parece que se ha entrado en la etapa de criticar porque es gratis, pero nadie sabe qué cosa puede pasar mañana en el mundo acerca de algo donde la conspiración dice se le escapó a los chinos, otro dice lo inventaron los chinos para manejar el mundo, otro dice se le escapó a los yanquis. Mire, nadie sabe nada y todos repiten. Pero lo triste de esto es que a personajes desconocidos que andan en las redes sociales y que hablan con una certeza de la ciencia, de la política, de la economía y de la corrupción, la verdad que se le da un crédito impresentable, porque nadie sabe ni los investiga ni sabe quién son. Y aparecen por el mundo diciendo lo que se les ocurre y la gente lo repite y lo instala. En esa lucha están también los malos intencionados, los depravados, los que usan todo esto para destruir y que todo el tiempo bombardean con mentiras, con noticias falsas, a una humanidad que está aturdida, con una prensa canalla comprometida, como por ejemplo la que hoy publica que ellos ya saben los que los fondos le van a contestar al gobierno. ¿Cómo saben eso? Porque hablan con los fondos. Es decir, representan la voz de los chupasangre del pueblo argentino o de los usureros del mundo, más que los propios intereses del pueblo. Es muy difícil, es muy complejo entender lo que nos está pasando, pero hagan un esfuerzo y dense cuenta que vivimos en el mundo de las improvisaciones, y en el mundo de las improvisaciones difícilmente nos gane alguien. En el mundo de las planificaciones somos un desastre, pero repito, en el mundo de las improvisaciones difícilmente nos gane alguien. No sea cosa que en esta pandemia donde hay que improvisar todos los días, salgamos victoriosos y eso nos permita soñar con aquella reunión de Nino donde todo el arco opositor estaba de acuerdo en buscar la unidad nacional. ¿Quién le dice? A lo mejor, ¿por qué no? Podemos pensar un poco, aunque sea unos minutos, más allá de los troles de Peña que siguen funcionando, más allá de los enfermos que repiten cosas sin investigar, y más allá de la prensa canalla que trabaja para los fondos. A lo mejor, ¿quién le dice que alguna vez nos premian la improvisación como aquel gol de Maradona?